¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda píldora de programación en Java. El día de hoy me gustaría iniciar con los conceptos y las estructuras fundamentales del lenguaje de programación. Y lo primero que les voy a mostrar son los tipos de datos, es decir, qué tipo de información yo puedo manipular con mi lenguaje de programación y qué tipos de operadores o operaciones puedo hacer yo con esa información. Antes que nada voy a crear rápidamente un programa similar al que generé en la primera píldora, un programa que me imprime únicamente un mensaje para recordar los conceptos vistos anteriormente. Creo entonces mi código Java. Genero el método main. Y pongo la instrucción que quiero que se ejecute. Con esto yo ya tengo mi programa, lo voy a guardar. Lo voy a compilar y lo voy a ejecutar. Me meto a la carpeta donde está mi programa. Visualizo que ahí está. Lo compilo. Y lo ejecuto. Ok, pues bueno, vamos a regresar, vamos a actualizar el código de nuestra primera práctica y después nos regresamos a recompilar y lo volvemos a ejecutar. Bueno, lo primero que me gustaría mostrarles es la forma de agregar anotaciones, cosas que nos recuerden por qué escribimos el código tal y como está o por qué tomamos ciertas decisiones. Entonces, existen dos formas de agregarle anotaciones al lenguaje, al programa, perdón. Una es anotaciones de múltiples líneas. Y la otra es anotaciones de una sola línea. Cuando el compilador detecta estas anotaciones simplemente se las salta y con esto nosotros podemos tener un código que se comprende mucho mejor y el resultado a nivel de programa va a ser exactamente el mismo. Entonces, bueno, yo puedo agregar anotaciones. Ahora, antes de hablar de los tipos de datos básicos de Java, me gustaría tocar el tema de las variables. Las variables son contenedores que van a estar en la memoria RAM, que van a estar almacenando valores. Estos valores van a poder estar cambiando a lo largo de la ejecución del programa, pero un requisito para que el lenguaje pueda generar estos contenedores es que nosotros le digamos de qué tamaño tiene que ser el contenedor y qué tipo de información va a guardar para que él sepa también cómo va a manipular la información que nosotros estamos guardando. Entonces, bueno, el lenguaje de programación Java nos permite crear diferentes tipos de contenedores. Existirán 8 tipos básicos de contenedores que van a poder almacenar información, ya sea información numérica, letras o un dato que se conoce como dato booleano, que nos ayudará con la toma de decisiones. Entonces, voy rápidamente a declarar un ejemplo de cada uno de los diferentes tipos de datos básicos que me permite manipular mi lenguaje de programación Java. Existe el tipo de dato byte, que son números muy pequeños, números que máximo llegarán a 127 positivo o menos 128 negativo. Entonces, bueno, esta es una declaración básica. Está generando en memoria RAM un espacio para almacenar números que podrán variar entre 128 negativo y 127 positivo. Luego, si yo necesito manipular números más grandes, tengo la opción también de números pequeños, que pueden almacenar números alrededor de 32,000
positivo, 32.000 negativo. El número real se los puedo enseñar a sacar y está dado por el tamaño en bytes o el tamaño en bits. Un byte trabaja con 8 bits, es más que claro, y el número pequeño trabaja con 16 bits. Bueno, aquí puedo almacenar números como por ejemplo 15.000, pero tal vez yo necesito un número más grande y está el número más común utilizado en Java, que es el número entero, y puede almacenar aproximadamente 10 cifras. Entonces este número sería un número válido para un entero, porque no estoy sobrepasando ni siquiera 9 cifras. Ahora puedo también necesitar números enteros muy grandes, y esto lo puedo hacer con el número grande, que puede manipular alrededor de 19 dígitos. Entonces este es un número grande válido para Java. Pero tal vez yo necesito también manipular números con punto decimal. Entonces voy a necesitar ese tipo de dato básico. Y bueno, Java me ofrece dos tipos de datos que me permiten manipular números decimales. Está el tipo de dato float, con el que yo obtengo números decimales que pueden llegar hasta un exponencial de 38. Y son alrededor de 7 cifras de exactitud. O puedo manipular números dobles que pueden llegar hasta un exponencial de 308 y son alrededor de 15 cifras de exactitud. Y bueno, estos son los tipos numéricos que me permite Java. Sin embargo, no siempre estoy manipulando números y me ofrece otros dos tipos de datos básicos. Uno es para manipular caracteres, pero con este solamente puedo manipular de un carácter a la vez. Y puedo manipular tipos de datos booleanos. Un tipo de dato booleano solamente puede valer true o false, y aunque parece que no es muy útil, es muy importante para tomar decisiones. Con los tipos de datos booleanos nos ayudamos en lo que va a ser la generación de algoritmos que tienen que tomar ciertas decisiones. Entonces declaro un tipo de dato booleano y solamente puede valer verdadero o falso. Aquí están ya los 8 tipos de datos básicos que me permite manipular mi lenguaje de programación, y yo puedo ahorita, como un ejercicio muy sencillo, simplemente imprimirlos. Yo puedo seleccionar el tipo de dato que me interesa y puedo imprimir su valor. Con esto le estoy diciendo que imprima el valor que está contenido en el contenedor que tiene como nombre IN. Voy rápidamente a guardar y compilar este código. Perdón, falta compilarlo. Me aparece un error, el tipo de datos no es estático y estoy en un método estático. Denme un segundo. Ahorita, sin entender el por qué, vamos a declarar todos los tipos de datos como estáticos. Y después les voy a explicar por qué es que el método main no puede utilizar el tipo de dato tal y como nosotros lo habíamos declarado. Entonces, bueno, yo espero que con esto ya compile. Y lo puedo ejecutar. Entonces, vean
que se puede declarar los diferentes tipos de datos, y espero que les quede claro cada uno de los tipos de datos que se pueden, para qué lo podríamos ocupar. Y bueno, una cosa importante respecto a los tipos de datos es, una vez que yo ya estoy manipulando un tipo de dato, a ese tipo de dato le podré ejecutar ciertas operaciones. Por ejemplo, a los tipos de datos numéricos, yo puedo declarar otro tipo de dato numérico, o voy a declarar aquí dos números. Y yo puedo operar con ese tipo de datos con operaciones aritméticas. Lo que pasaría aquí es que el lenguaje de programación Java conoce al operador suma para el tipo de dato entero, y lo que ejecuta es obviamente la suma aritmética de los dos números. Lo voy a compilar de nuevo y lo voy a ejecutar. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de dato, existirán ciertas operaciones que yo puedo hacer con él. Pues bueno, hasta aquí voy a dejar la píldora del día de hoy. Espero que les haya quedado claro los diferentes tipos de datos. Voy a continuar mostrándoles las diferentes operaciones que se pueden hacer con estos tipos de datos, y nos vamos a ir con el concepto de objeto, que es fundamental para el lenguaje de programación Java y para cualquier lenguaje de programación orientado a objetos. Pues muchas gracias por su atención y los veo la píldora siguiente.